Buen día amigos de América Latina, les habla Adolfo Manaure, director editorial de Standard CIO, y hoy estoy muy contento de contar con la presencia de Juan Carlos Olivares, quien es CEO de Docupaz. Juan Carlos, bienvenido. Placer, Adolfo. Gracias por tenerme aquí. Efectivamente, bueno, hoy vamos a estar conversando sobre un tema súper interesante que toca la innovación en gestión documental dentro de una industria tan crítica como puede ser la del sector financiero, pero adicionalmente de un concepto en el cual solemos pensar muy poco, que es la accesibilidad y cómo este concepto de innovación al mismo tiempo marca nuevas oportunidades de expansión para las compañías de este sector. Pero antes de entrar en temas, Juan Carlos, cuéntanos un poco qué es DocPad, cuál es la propuesta de valor, un poco la historia que ustedes tienen en esta industria tecnológica. Perfecto. Vale, DocPath es una empresa de origen español, fundada por un chileno Mm. hace ya más de 30 años. Y, y bueno, contamos con alrededor a 100 empleados, alrededor a 300 clientes y bueno, instalaciones por todo el mundo. ¿Qué pasa? Que el nombre de DocPath no se escucha mucho porque es software que está en el backend, digamos, ¿no? Bueno, no es una marca reconocida, bueno, tan conocida, quiero decir, pero, lo que nosotros nos dedicamos es a automatizar la personalización de interacciones con los clientes. Es decir, los banca, empresas de seguros, telecomunicaciones, ellos tienen una gran cantidad de información de sus clientes y una gran cantidad de clientes con los que se comunican vía SMS, vía WhatsApp, vía email, vía incluso documentos impresos en las oficinas bancarias o en las oficinas de seguros. Entonces, DocPath es un software que está funcionando ya sea en sus servidores o de forma SaaS, está funcionando recogiendo esa información. Digamos que más que recogerla, usa la información para generar esas interacciones personalizadas. Es todo de forma de alto volumen, digamos, porque, porque son grandes empresas normalmente las que usan este software, que tienen una gran base de clientes, gran cantidad de interacciones o de alto volumen documental, porque digamos que gran parte de las interacciones que ocurren son por documentos. Es Claro. decir, cuando se envía un SMS y quizá lleva un documento adjunto, o cuando se envía un email lleva una factura, un contrato de hipoteca firmado, un contrato de tarjeta de crédito firmado. En la misma oficina se firma pues en la propia tablet para firmar o manualmente o online también se puede firmar, ¿no? Quiero decir que todo ese proceso, desde la información que tiene la empresa, la organización, hasta la comunicación y el tracking de esa comunicación y de la experiencia del cliente, pues todo ese proceso es donde DocPath está funcionando. Correcto, y en este contexto, ¿por qué es relevante hablar de accesibilidad documental? Y por qué de alguna manera, cuál es la situación dentro de la experiencia de los clientes que de alguna manera no pueden encajar en los procesos formales de tramitación que ha puesto el tema de la accesibilidad en la mira? Sí, la accesibilidad comienza realmente a sonar fuerte en Europa hace 3 años, cuando pues se regula que, bueno, digamos que hay una ley de accesibilidad, un reglamento que indica que las organizaciones tienen que, digamos, hacer comunicaciones de forma inclusiva para las personas con discapacidad. Es decir, si una persona que no puede leer un PDF o una persona que no es capaz de, bueno, digamos, de distinguir colores, por ejemplo, pues esa comunicación tiene que ser de forma que cualquier persona pueda entenderla, ¿no? Entonces, como DocPath, al final, como te contaba, hace uso de esa información que tienen los clientes,
que pueden tener archivada, digamos, en sus bases de datos o que ocurre o que recogen esa información en directo, digamos, cuando yo voy al banco a hacerme un contrato bueno, a hacerme una tarjeta de crédito, quiero Ujú, decir, o voy a pedir una hipoteca. Pues ahí me recogen unos datos. En el momento que te están recogiendo esos datos, se está generando un PDF, se genera un PDF que te envían para firma. Ese PDF es personalizado para ti, con un tipo de interés para ti o con unas cláusulas específicas para ti. Ahí correcto. está DocPath, según la información que recoge y según lo que ha definido esta compañía o esta organización, pues personaliza esa interacción, digamos, ¿no? Y entonces, en el caso de personas con discapacidad, pues se tiene en cuenta eso a la hora de hacer una comunicación accesible para ellos. Y cómo cambia o cómo ha cambiado desde el punto de vista tecnológico los protocolos para que estas personas con discapacidad, bien sea visual o de otro tipo, tengan acceso a esa información de una manera que no esté en desventaja de lo normativo, digamos? Bueno, yo creo que es una mezcla del software y el hardware que la tecnología ha cambiado, ha permitido esa evolución, de forma que software como DocPath permite esto, pero también se requiere, pues no sé, que una pantalla te lea ese PDF, por ejemplo. Ujú. Entonces, es un avance tecnológico y, y también yo creo que la accesibilidad, además de tener en cuenta la inclusión, yo creo que también se tiene en cuenta la accesibilidad a la hora pues, no tiene por qué tener una persona discapacidad para preocuparte por cómo tiene acceso a esa información, ¿no? A esos documentos. Entonces, yo creo que la accesibilidad también es algo que en las propias organizaciones eh, los, eh, el acceso a la información dentro de la organización por parte de los empleados, pues eso es algo que tiene que ser como controlado. Y además, luego la otra parte, la accesibilidad por parte del cliente final, que también, pues, digamos que hay que tener en cuenta cómo es esta persona para, digamos, interaccionar con ella de la forma más que le genere la mejor experiencia posible. Correcto. Sabes que mientras hablabas en estos últimos segundos, pensaba que no solamente en la interacción con la manera de hacer de la banca y de las instituciones financieras hoy, no hay que tener una discapacidad, digamos, orgánica para comenzar a experimentar fricción. Pensaba que justo aquí en España hemos tenido episodios donde determinados grupos etarios, los mayores, han manifestado, bueno, de alguna manera sentirse abandonados por los servicios financieros justo porque se han implementado innovaciones tecnológicas para ellos muy radicales, que para uno de repente pudiesen ser más cotidianas. En ese sentido, ¿cómo trabajan ustedes para cerrar estas brechas? Porque un poco, mientras preparaba la entrevista, veía como, por ejemplo, a ver, en el mundo hay cerca de casi 2 millones de adultos que no tienen acceso a los servicios financieros, bien por razones socioeconómicas o justo porque no tienen el conocimiento para saber jugar el juego. ¿Están valorando o de alguna manera esta necesidad de inclusión está motorizando cambios en la tecnología? Totalmente. Al final, según la información, al final la empresa, la organización es quien define cómo hace uso de DocPath, ¿no? Digamos, es su departamento de marketing o su departamento operacional quien indica quien define las reglas pues mira, si es una persona mayor de 70 años, quizá tenemos que darle un documento impreso y que Ujú. firme porque se sienta más cómodo. Al menos definir esa regla, que después puede haber una excepción, ¿no? Puede haber una persona que te diga, pues no sé, por ejemplo, mi padre te va a decir, no, no, a mí dámelo online, ¿no? Pero eh, entonces, yo creo que al final la organización tiene que entender a su cliente y seguro que se preocupan siempre por entender a su cliente VIP, ¿no? Porque al final es quien tiene más posibilidad, digamos, de acceder a productos financieros. Eh, pero lógicamente hay otras personas que también hay que preocuparse por cómo acceden a sus servicios, ¿no?
Entonces, sí, yo, vamos, nosotros lo que hacemos es poner a disposición la tecnología y, lógicamente nuestro equipo para, digamos, con la experiencia que tenemos de más de 30 años, poner o ayudar a la organización a definir esos procesos y, y bueno, al final nosotros siempre estamos ahí para ayudar, pero es la organización quien tiene que definir cómo ellos quieren hacer las cosas. Correcto. Me gustaría aprovechar estos minutos para ver si podemos hacer un poco un ejercicio de proyección, Juan Carlos, porque estamos en un momento donde a partir de la inteligencia artificial generativa y a partir de la implementación de agentes, muchas rutinas de interacción de los clientes con los datos están cambiando en distintas industrias, ¿no? Se podría pensar o se puede llegar a pensar que el sector financiero es el más conservador a la hora de justamente adoptar ciertas tendencias en la industria tecnológica. Un poco a la luz de lo que viene ocurriendo, cómo está impactando la inteligencia artificial generativa y los agentes en esta área de gestión documental en el sector financiero. Sí, bueno, yo creo que lo primero que sí que estas empresas grandes al final quieren automatizar procesos y, por ejemplo, los agentes de IA yo creo que sí que los ponen como en la primera línea de servicio, de soporte, quizá para, si son preguntas simples, pues ser capaces de automatizar las respuestas, ¿no? Y reducir, digamos, el uso de recursos suyos. Pero sí que es cierto que la IA todavía tiene mucho que mejorar para, digamos, humanizar esa interacción todavía, ¿no? Pero bueno, esto evoluciona a la velocidad del rayo, ¿no? Ujú. Eh, entonces, la IA en la gestión documental, pues, ¿qué pasa? Que los documentos llevan información, ¿no? O sea, los documentos es la forma de presentar la información, cualquier tipo de documento, desde que es la factura que se le envía al cliente, el contrato que se firma, como decía, en la oficina, o pues un albarán de logística o lo que sea. Todo normalmente es en un documento. Eh, entonces, como parte de esa gestión documental o como parte, digamos, del proceso documental, el ciclo de vida que tiene desde el momento que tengo la información del cliente como organización hasta que se produce esa interacción, existe esa generación del PDF, existe esa comunicación vía email, etcétera, y también existe un archivo donde pues la propia organización tiene que buscar información de vez en cuando, Claro. buscar información que sea de forma rápida accesible para ellos. Y ahí la IA sí que ayuda porque, bueno, pues al final la IA tiene, digamos, el motor funcionando, conectando todos esos datos, toda esa información y te da respuestas muy, muy rápidas buscando según el contenido, ¿no? No tienes que, digamos, como usuario del banco, digamos, como persona que trabaja en el banco, no tienes que ir buscando PDF a PDF, sino que tú le preguntas a la propia IA, ¿no? En un gestor documental y te va a dar la información que necesitas. Entonces, yo creo que ahí, en cuanto a gestión documental, eso es algo que sí que está ayudando mucho en lo que viene a ser también nuestro mercado, que se llama, según Gartner y Forrester, se llama Customer Communications Management o Customer Experience Management. Lo que pasa es que Customer Experience es muy amplio. Muy amplio, sí. Sí, nosotros solemos decir más Customer Communications porque es más como en nuestro nicho, ¿no? En este sentido, pues claro, nuestro software, digamos, nuestra tecnología comienza con una plantilla de factura o una plantilla de contrato que es lógica, que está, digamos, programada de forma que según la información que reciba personaliza ese PDF, ¿no? Personaliza esa interacción. Entonces, la IA sí que está entrando en nuestra tecnología para, digamos, ahorrar el tiempo a marketing, al equipo legal, a la hora de construir ese contenido. Y, y también, bueno, estamos haciendo otras cosas que si quieres luego entramos más en detalle en cuanto a lo que es la interacción final con el cliente. Correcto. Y en ese sentido, ¿pudieses comentarme un poco cómo es el portafolio de soluciones que ustedes están ofreciendo en este Sí. momento? ¿Es solamente un software? Un poco cómo es la adopción de las soluciones de DocPath.
Sí, bueno, esto es una plataforma web Ok, eh, donde, pues, típica plataforma donde tienes un menú a la izquierda donde puedes navegar y donde según el usuario que tú tienes, pues tienes acceso a unas áreas u otras. Las soluciones principales es del Customer Communications Management que te comentaba, que al final es eh, automatizar la personalización de interacciones con los clientes finales. Y luego otra solución que es dentro de la misma plataforma, es posible, digamos, de nuevo, esto lo llama así Gartner y lo llama así Forrester, es Contract Lifecycle Management. ok, Esto consiste en que en lugar de ser plantillas lógicas, son plantillas fijas, es decir, no tienen programación. Y esto consiste digamos, eliminar el proceso de negociación con Word entre dos empresas, de te envío un Word con ujú, tracking de, de cambios, te lo recibo de vuelta, lo vuelvo a enviar. Digamos que sustituye esto para hacerlo, esta negociación de forma online en una única plataforma, lógicamente con un usuario que le da la organización a la otra organización, al third party, de forma que tenga acceso a únicamente ciertas partes, pero que la firma electrónica está integrada, el archivo está automatizado y bueno, pues tiene sus diferentes flujos de trabajo, workflows para que, pues no sé, el equipo legal pueda construir un contrato, su manager pueda aprobarlo, después marketing pueda añadir lo que sea. Entonces, eh, y con la misma tecnología nuestra, que es modular, que tenemos su motor de generación documental, la herramienta de diseño de plantillas, el módulo de distribución, de integración de firma, archivo, eh, con la misma tecnología, según cómo conectan las piezas, pues hemos podido construir una solución nueva, que es esta de contratos que comentaba, pero históricamente DocPath, en los 30 años de historia, eh, como se ha reconocido en el mercado, es por el Customer Communications Management. correcto. Correcto. Y en ese sentido, un poco dando un salto atrás o un paso atrás, ¿qué tecnologías han implementado para de alguna manera abrir el abanico de accesibilidad a este traqueo documental? Quiero decir, me mencionabas que la posibilidad de que una persona con limitaciones visuales pueda escuchar un contrato, pero de repente pensaba que hacen firmas con biometría, un poco qué tipo de aplicaciones han dado al proceso para expandir su acceso. Sí, a ver, nosotros al final nos centramos en lo que es nuestro Customer Communications Management y sí tocamos muchas cosas, pero somos expertos en lo nuestro y tratamos de hacer más partnerships, digamos, por ejemplo, la firma biométrica, sí que es algo que, por ejemplo, en el pasado hicimos, pero la verdad que preferimos trabajar con especialistas en ese sentido. Correcto. Por ejemplo, con el tema de la firma digital. Nosotros podemos hacer firma digital. ¿Qué pasa? Que no queremos meternos en lo que es el respaldar en un juicio, digamos. Efectivamente, la Claro, connotación legal que tiene toda esa data, ¿no? claro, Interesante. Ujú. claro. Nosotros preferimos integrar ahí con un DocuSign o, bueno, no quiero decir otras marcas tampoco, pero con una firma digital que se encargue de ese trabajo y que al final al cliente, a la organización, bueno, le va a suponer algo que ya tiene funcionando seguramente para otros procesos. Efectivamente. Ahí Y, existen herramientas especializadas para ese punto, para esos puntos claro, de captación. Tiene todo y- sentido. sí, sí que hacemos otras cosas. Por ejemplo, tenemos otras partnerships con otras empresas donde, por ejemplo, hacemos como una certificación de la entrega del documento. Es decir, por ejemplo, una compañía de seguros que le comunica a su cliente que su póliza ha caducado. ¿Qué pasa? Que pues la compañía de seguros le envía 4 emails, eh, y 4 emails seguidos, digamos, y el cliente, pues, digamos que no renueva su póliza, no contrata una nueva y tiene un accidente con el coche, por ejemplo, pongamos en el caso. Ahí ya es como, oye, mi compañía de seguros no me está cubriendo. Claro, la compañía de seguros dice, bueno, porque te ha caducado la póliza y te lo he comunicado. No, yo no he recibido nada. Y ahí, claro, entras en un juicio donde en muchos casos se va a decir como no, ¿cómo certificamos
que esta empresa ha leído ese email o que esta empresa ha Claro. leído la comunicación y realmente era consciente de que su póliza había expirado, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que hacemos, certificación de delivery o certificación de la identidad, pero eso, de nuevo, no es algo sea nuestra tecnología la certificación de identidad, pero sí que es parte del proceso, ¿no? A la hora de, por ejemplo, traer un cliente nuevo por parte de la banca, pues es importante quizá eh, identificar, si es un proceso online, por ejemplo, cuando comentabas que hay como 2 millones o no sé cuántos has Casi dicho. 2 millones de adultos sin Millones, acceso. Ujú. fíjate. Dos Claro, mil esto es millones, ¿eh? 2.000 millones de 2.000 millones. adultos. Sí, sí. Esto es normalmente en zonas más subdesarrolladas, entiendo, o con menos acceso a los servicios financieros, digamos que no tienen una oficina bancaria, por ejemplo. Correcto. Ahí. Ujú. En- pues imagínate en China o en la India con la cantidad de gente que son y en zonas más rurales o en Rusia. que, Correcto. eh, entonces, si el proceso es online y puedes certificar la identidad de la persona, porque sí que es cierto que muchas de estas personas, de los 2.000 millones que hemos comentado, no tienen acceso a los servicios financieros, pero sí que tienen un teléfono móvil. Sí, Bueno, y la media es 1 punto. O sea, en todo el mundo existe una media donde las personas pueden ser que tengan más de un móvil. Ujú. claro. Sí, bueno, esto ya sabes que el consumismo del teléfono móvil Sí, hay, sí, sí, sí. hay tropecientos. Correcto. Quería preguntarte, en el contexto, en el ámbito de la operación de DocPath, ¿cuál es el rol o qué relevancia tienen nuestros mercados de América Latina y en estos procesos de gestión documental, cómo estamos en términos de innovación y de ejecución? Sí, pues mm, no está mal, la cosa no está mal. Sí que es Ajá. cierto que las marcas, digamos, las organizaciones, muchas de América Latina y de otras zonas como Asia, por ejemplo, son marcas que vienen pues de América o Europa como, pues no sé, digamos, es que tampoco quiero decir las marcas, pero como el Santander o Zurich. Claro, las grandes multinacionales financieras, ¿no? Claro, que sí que es cierto que regionalmente tienen sus procesos y sus decisiones, ¿no? Pero que por lo general ya vienen con una mindset, ¿no? Y con una forma de funcionar que, que establece, digamos, el liderazgo para otras compañías que tienen que ponerse al nivel o se quedan atrás. Entonces, yo creo que América Latina está avanzando mucho, está invirtiendo bastante en tecnología. Países como México, México creo que es el país de Latinoamérica Sí, que más está invirtiendo. sí, tracciona toda la innovación de la región, sin duda. Sí. Y fíjate que ya no es solo América Latina, sino América. O sea, Sí. yo, pese a que lo que podamos pensar, Estados Unidos, bueno, al final también tiene tantos bancos y tantas credit unions, etcétera, que, honestamente la banca en Europa está bastante más digitalizada, avanzada, todos los procesos. Y la verdad es que es cierto que hace como 30 años que DocPath comienza con, digamos, todo el tema documental de donde estamos ahora, de Customer Communication Management. Y cuando empezamos fue en España, con las cajas de ahorro, comenzamos con algunos bancos y quiero pensar que ha tenido bastante impacto DocPath en ese desarrollo de la banca a nivel tecnológico en cuanto a procesos. Eh, Históricamente, quiero decir, en los últimos 30 años, al final son 30 años donde los clientes no se van, los clientes han Exacto. continuado con nosotros y, y han seguido nuestra evolución tecnológica, donde al final pues te puedes imaginar que tantos años suponen un gran cambio de tecnología, porque si no cambias, mueres. Claro, Entonces, efectivamente, si no hubiesen evolucionado, sería historia hace largo rato, ¿no? sí. Oye, una última pregunta, Juan Carlos, tiene que ver.
En muchos sectores de innovación tecnológica ya las miradas se están volcando a 2049, 2050. Los planes son liderar determinadas soluciones a ese plazo de tiempo. ¿Tienen ustedes idea de cuál puede ser el próximo hito transformador en la industria de la gestión documental? A ver, esto es una pregunta muy interesante. Y mira, nosotros algo que estamos haciendo hoy es comunicar al cliente final o permitir que la organización se comunique con el cliente final por la aplicación de Wallet del iPhone y del Samsung, que digamos que Wallet viene por defecto en el smartphone y, o sea, quiero decir, hay más instalaciones de Wallet que de WhatsApp, por ejemplo. Anda, Entonces, claro, porque al final viene por... datazo ese, ¿eh? Sí, sí, Me has claro. dejado de ver, es una nota por ahí. Vale, gracias. Claro, porque al final viene por defecto en el smartphone, no tienes que Claro, instalar. Entonces, todos los smartphones tienen wallet, no todos tienen WhatsApp. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahí es comunicar de forma que tú puedes tener tu póliza, pues como un boarding pass de un avión, donde pones el QR, pues tienes tu póliza, de forma que si es tu póliza de coche y tú tienes un accidente con el coche, pues claro, lo último que piensas en ese momento es dónde está mi póliza, ¿no? Entonces, si la tienes accesible rápidamente en el wallet, donde al final tienes que clicar en el iPhone dos veces en el botón, en la derecha, eh, ahí tienes el QR donde te lo escanean y tienen acceso a tus datos, a tu información, los datos de contacto de la aseguradora, etcétera. Eso es una de las cosas que ya estamos haciendo hoy, que digamos que es un cambio, es una mejora de la experiencia del cliente final. Y, y realmente algo que estamos terminando ahora, que es algo bastante innovador y hasta divertido, es convertir un PDF en un vídeo interactivo. De forma que una empresa que tiene que, pues, por ejemplo, un director general tiene que comunicarse con sus empleados, una comunicación de 20 páginas de un documento. ¿Cuál es el porcentaje de gente que se va a leer ese documento tan largo, claro, ¿no? ya, ya, ya. O una comunicación a un cliente final, lo mismo, que sea muy larga o que simplemente quieras mejorar el proceso, quieres diferenciarte de la competencia como organización, de forma que estás trayendo un cliente nuevo y el kit de bienvenida, pues quieres hacerlo más interactivo, más especial y diferenciarte en ese sentido. Y nosotros al final importamos un PDF y lo convertimos en un vídeo donde tú puedes tener tu voz, puedes tener tu imagen, tu cara, puedes cambiar el idioma. Al final todo lo que permite la IA, pero digamos en un producto. Y, y bueno, esto pues es especial en el sentido de el, eh, el- el- el comercial, por ejemplo, de la oficina que se está comunicando con el cliente, pues oye, el tener su cara y su voz, al final lo hace mucho más personal. Y Claro, yo creo que, efectivamente. yo creo que en los próximos años eso sí que se va a desarrollar mucho, porque la IA lo permite y porque, y porque es un cambio drástico en la experiencia y muy diferenciador a la hora de cómo compites como organización con otras aseguradoras, con otros bancos, porque al final cambiar de aseguradora a cambiar de banco no es difícil como Claro. cliente. Y vas a ir siempre al que te dé el mejor servicio, que para que sea el mejor servicio, pues va a tener que ser personalizado para ti. Entonces, bueno, yo creo que la IA va a permitir este tipo de cosas. Bueno, ya las permite hoy en día y bueno, esto va a seguir evolucionando. Entonces nosotros pues hacemos uso de esto para que las organizaciones se puedan beneficiar, ¿no? Y los clientes Correcto. finales. Esta es así como el último trago. Me surge una última pregunta que tiene que ver, el ámbito de acción de DocPath se precisa muy bien el sector de la banca, sector de seguros. ¿Hay otro nicho donde sean potentes? Sí, a ver, gobiernos, Ok, empresas de logística también, que al final tienen que automatizar cada minuto en logística, ya sabes que es oro, cada minuto que ahorran. Entonces, el hecho de no tener que un transportista llegar a su centro de distribución y esperar.
porque pierde dinero él y pierde dinero la compañía que van a hacer repartos, ¿no? Esperar a que le entreguen documentación de reparto. Si está todo organizado y automatizado, que esto se puede hacer, como decía antes, el hardware es importante en el sentido de que puedas tener quizá un kiosco autoservicio donde el transportista recoge su documentación, pero también es el software que te va a organizar los documentos y quizá, por ejemplo, nos pasa en alguna empresa, una empresa muy grande en Brasil, nos pasa que en el momento que nos contactaron a nosotros, lo que les ocurría es que tenían hasta peleas de los transportistas por quién va antes. Y al final, el que va antes es el que tiene la documentación lista. Entonces, ahí tenían que distribuir los documentos en papel por temas legales. Y, y bueno, lo que decía, hay veces que eh, hay algunos documentos que están ya preparados, pero otros no. Entonces, el transportista, pues, oye, tómate un café y Ujú. te avisamos, te mandamos un WhatsApp automáticamente. Digamos que cuando esté todo listo, DocPack te manda un WhatsApp al móvil para que ya vayas a recoger bueno, tus papeles para hacer tu pedido. Entonces, mejorar ahí también la experiencia del transportista, ahorrar tiempos en logística, telecomunicaciones, tiene mucho cliente final, mucha gran cantidad de información, es muy parecido a la banca y a seguros. Y, bueno, sí, principalmente cuando las organizaciones que tienen una gran cantidad de interacciones con clientes, o como en caso de gobiernos, con las Pues, personas, ujú. y una gran cantidad de información de esos clientes, ¿no? Entonces, ese es nuestro foco. Excelente. Bueno, Juan Carlos Olivares, CEO de DocPack, muchas gracias por tu tiempo de verdad y por compartir un poco información sobre lo que están haciendo y sobre estos desafíos que supone de repente atender nichos específicos para industrias tan importantes como el sector financiero, seguros, telecomunicaciones, gobierno, todo este componente logístico que incluye comunicación masiva con Ujú. consumidores y clientes. No sé si tenemos algún mensaje final, un poco alguna recomendación para nuestros CIOs de cara a todos los procesos de innovación que están planteando. Bueno, lo primero agradecerte, Adolfo, por tenerme. La Mm. verdad que te agradezco la charla además distendida, Sí. bueno, es una forma de comunicar que se agradece. Y, y bueno, realmente como mensaje que puedo decir es que hay que estar atento a las tendencias, que hay que estar atento a cómo está cambiando el mercado continuamente y cómo la tecnología permite unas cosas que quizá no somos conscientes, como esto que comentaba de los vídeos, ¿no? Que pueden cambiar totalmente la forma en que se da servicio a los clientes. Y, y bueno, a veces es difícil encontrar el partner con la empresa con la que trabajar, pues nosotros estamos tratando de darnos más a conocer porque sí que es cierto que la verdad que los clientes llegaron a nosotros, nos han llegado a nosotros casi prácticamente sin marketing nuestro, o sea, simplemente digamos del boca a boca. Y ahora yo creo que estamos haciendo un buen trabajo en ese sentido para que se conozca más lo que hacemos y ojalá poder ayudar a más organizaciones y sobre todo a más personas a mejorar su experiencia del servicio que reciben. Excelente, que así sea, hombre. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. A todas las personas que nos han escuchado hasta este minuto, muchísimas gracias. Mi nombre es Adolfo Manaure, director editorial de Standard CIO, y nos vemos en una próxima conversación. Hasta luego. Hasta luego.